Una fuente militar de alto rango, que pide el anonimato, resume para ABC la situación que vive Venezuela días después del levantamiento encabezado el pasado martes por el presidente interino, Juan Guaidó. Vivimos una situación muy compleja y confusa. Aquí dentro debemos andar con pasos firmes y seguros. En estos momentos nadie es amigo de nadie dentro del ejército. Son muchas las dudas que tienen los uniformados. La cúpula militar de la Fuerza Armada Nacional desea conocer tangiblemente qué les depararía en el futuro con Guaidó en medio de una transición. Para ellos, esa es una tarea pendiente que nadie les ha sabido explicar. Mientras tanto, el hombre fuerte del ejército y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sigue siendo el actor clave. Su lealtad a Maduro en el momento clave del pronunciamiento hizo que éste sobreviviera y que el grueso de los militares no se levantaran. El movimiento liderado por Guaidó parecía ser finalmente lo tan anhelado por los oposición venezolana, lograr el giro de la Fuerza Armada Nacional y obtener su lealtad como comandante en jefe constitucional. Sin embargo, eso no ocurrió. Para muchos ciudadanos esto podría significar un fracaso. Sin embargo, para la periodista venezolana especializada en temas militares Sebastiana Barraez, los hechos registrados esta semana fueron un gran fracaso para el gobierno, que dejó ver las divisiones internas. El ambiente en la calle en este momento es de incertidumbre. Los venezolanos debaten sobre la decisión de Leopoldo López de ingresar junto a su familia en la Embajada de España en Caracas, y como sobre la solicitud de asilo ante el gobierno de Brasil por parte de 25 de los militares que se unieron al líder opositor en el levantamiento. Todo transcurrió muy deprisa. En la madrugada del martes pasado, los venezolanos se despertaban con la noticia de un alzamiento militar y la liberación del laíde opositor Leopoldo López, que hasta ese momento estaba cumpliendo arresto domiciliario. López había sido condenado por el régimen chavista a 13 años de prisión con custodia permanente de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, como inspirador de las protestas callejeras. Pero el martes, aparecía Leopoldo López, acompañado de Juan Guaidó, en el distribuidor Altamira, en las cercanías de la base AEE con acento EA militar La Carlota, asegurando que pudo salir de su residencia gracias a un indulto otorgado por el presidente interino de Venezuela. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad, dijo Guaidó, que recordó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional que ellos también padecen la situación de todos los venezolanos, la dificultad para comprar comidas y medicinas, así como el acceso a un servicio de salud. Minutos más tarde Leopoldo López, en declaraciones exclusivas a la ABC, pedía que todos sus compatriotas de España y del mundo se movilizaran por la libertad en el país. Que el pueblo salga a la calle para que cese la usurpación. Tenemos que construir el puente hacia las elecciones libres y democráticas que todos soñamos en Venezuela, dijo López. La respuesta de Maduro no fue inmediata. El líder chavista difundió un tuit en el que afirmó que todas las unidades militares han manifestado su total lealtad al pueblo. Nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las Redi y Zodi del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. El llamado madrugonazo desconcertó a todo el equipo ministerial de Maduro. Las autoridades chavistas se apresuraron a bloquear con pequeños contingentes de la Guardia Nacional las principales bahías hacia el centro de la capital y ahí desarticular la Operación Libertad, que pretendía llegar hacia el Palacio de Miraflores, sede del gobierno. La sorpresa llegó del lado del presunto colaborador de Guaidó en la operación para derrocar a Maduro.
El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, indicó que las Fuerzas Armadas se mantenían firmes en la defensa de sus autoridades legítimas. El jefe militar acusó a los líderes opositores de emplear tropas y policías con armas de guerra en una de las vías públicas de la ciudad para crear zozobra y terror, según señaló en su cuenta de Twitter. Por su parte, el número 2 del chavismo y presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo a la televisora estatal que un grupo oficiales y miembros de la policía política que estarían participando en la rebelión fueron engañados. Los enfrentamientos entre opositores y militares leales a Maduro, así como los paramilitares chavistas, se extendieron hasta el día siguiente. 4 días después, el balance de víctimas de un nuevo intento frustrado de recuperar la democracia asciende a 5 muertos y al menos 239 heridos. Tras el desenlace a su favor, Nicolás Maduro hizo este sábado alarde de su músculo militar en una visita a un centro de adiestramiento, para presenciar las maniobras militares y el equipamiento que poseen. Desde el estado Cojedes, centro-oeste de Venezuela, el líder chavista pidió a los soldados que tengan sus armas a mano para defender su país, si un día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra. En su arenga de poco más de 10 minutos, Maduro dedicó palabras de amenaza al gobierno de Estados Unidos y advirtió a la institución castrense bolivariana que, el imperio norteamericano pretende gobernar toda América, le han puesto el ojo a las riquezas de Venezuela, y dicen que quieren una guerra no convencional para debilitar la patria y destruir la Fuerza Armada con un grupo de traidores y golpistas. El líder bolivariano reclamó, atención con los vendepatria y los traidores. Lealtad activa. Confío en la Fuerza Armada, confío en ustedes. Un puñado de traidores no puede manchar el honor, la unión y la imagen de la Fuerza Armada, afirmó Maduro sin mencionar nombres ni dar más detalles. A pesar de que días atrás el mandatario chavista mostró incomodidad y fulminó con la mirada a Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa, cuando este dijo que EU pretende comprarnos, Maduro recorrió la guarnición junto al hombre que, según EU, habría pactado con Washington apresar al presidente ilegítimo. Una traición inicial hacia el régimen que también habría llevado a cabo, finalmente, contra la oposición venezolana. Los analistas señalan a Padrino López, e incluso al presidente del máximo tribunal venezolano, Michael Moreno, y como al comandante de la Guardia de Honor, Rafael Hernández Dala, como protagonistas de conversaciones con la oposición desde hace 3 meses. Los 3 habrían conspirado contra Maduro, según dio a entender el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Pese a todo, el ministro de Defensa se mantiene al lado de Maduro en todo momento. Los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López confirmaron sus encuentros con políticos chavistas y militares, pero no han querido revelar los nombres de las personas que se reunían en casa del líder opositor cuando cumplía arresto domiciliario. Por su parte, Guaidó estima que dar los nombres de los funcionarios del chavismo con los que ha tenido tratos, pondría en riesgo sus vidas. Los militares venezolanos estuvieron también hoy en el foco de la noticia por el accidente de un helicóptero militar con 7 tripulantes en el municipio caraqueño de El Hatillo. El portavoz oficial no había comunicado al cierre de la edición si se habían producido víctimas. Sus rostros asentían en silencio cuando los caraqueños les llamaban a pasarse del lado de la Constitución y abandonar la dictadura de Nicolás Maduro. El gesto afirmativo de la cara y los fusiles en posición de descanso fueron las señales visibles de los uniformados a favor del llamamiento democrático. En las 4 comandancias de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que se encuentran en la capital venezolana,
los manifestantes leyeron a viva voz la proclama del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la que exhorta a los militares a alinearse con la Constitución y colaborar con el rescate de la institucionalidad del país. Las marchas de este sábado fueron pacíficas y no hubo represión por parte de los cuerpos policiales que rodearon los cuarteles militares para que los manifestantes no tuvieran acceso a las instalaciones, por lo menos, a las 10 de la mañana cuando fueron convocadas. En San Bernardino, donde está la comandancia de la Armada, Carlos Julio Rojas celebraba el éxito de la protesta porque los uniformados no nos dispararon ni fueron violentos como el 30 de abril y el 1 de mayo que nos atacaron a plomo limpio. Los 2 días de protestas de esta semana se saldaron con 5 muertes por disparos de bala, más de 100 heridos y 200 detenciones, según la ONG Foro Penal, cifras confirmadas por Amnistía Internacional. En lo que va de año son 57 las muertes y en lo que va de régimen de Maduro suman 271 fallecidos. El activista opositor Rojas lamentó que los miembros de la Armada no recibieran el documento democrático, pero sí escucharon el mensaje porque lo leímos gritando. A los militares les hablamos, les dijimos que tienen familias y pasan hambre igual que nosotros, los civiles. Esto es una rebelión popular, calificaba Pablo Cova, al indicar que los militares que contactaron y pudieron conversar directamente se mantuvieron en silencio afirmando el mensaje de Guaidó. Nos pidieron que no revelaran sus nombres porque tenían miedo de que los castigaran. Isabel Márquez, de 45 años, también se lamentó que los militares no hayan recibido el documento, pero destacó que cuando lo estaban leyendo a viva voz, los uniformados afirmaban en silencio la exhortación democrática. Los vecinos de los barrios hemos venido a hablar con los militares para que se rebelen contra la dictadura. Todos pasamos hambre. No tenemos comida ni medicinas. Mi hijo se fue a España porque no tenía vida ni futuro aquí, añade Márquez.